¿Y si un diminuto pueblo pudiera romper la historia de todo Medio Oriente? Hay un lugar en la tierra que apenas aparece en el mapa, un rincón azotado por el viento cerca del Mar Muerto, escondido en los pliegues del sur de Jordania. Es silencioso, remoto, olvidado. Pero en 2005, cuando un equipo de genetistas recogió ADN de esta diminuta comunidad, encontraron algo que no debería haber sido posible. Los datos del cromosoma y no solo los sorprendieron. Destrozaron cada suposición que tenían sobre la ascendencia de Medio Oriente. En lugar de la típica firma levantina, el haplogrupo semítico JM267, que domina en Amán y en el mundo árabe en general, este pueblo mostró algo completamente distinto. 40% de los hombres portaban R1M173 *. Otro 31% portaba E3B3AM34. No solo eran poco comunes, eran prácticamente desconocidos en la región. R1 solo se había encontrado en frecuencias similares en partes del norte de Camerún. E3B3A. Más común en Etiopía que en Arabia. Esto no fue una casualidad. Era una rebelión genética contra la narrativa histórica, tan audaz, que obligó a los científicos a replantearse cómo los genes sobreviven, evolucionan y, a veces, desaparecen. Porque solo unas horas al norte, en Amán, la capital de Jordania, el ADN contaba una historia muy distinta. Más del 40% de la población portaba el haplogrupo JM267, el latido genético del mundo semítico. Su ascendencia se alineaba perfectamente con palestinos, beduinos y judíos iraquíes. Pero aquí, en esta comunidad del Mar Muerto, había sobrevivido algo antiguo. Algo aislado, intacto, una cápsula del tiempo sellada por la geografía, amplificada por siglos de efecto fundador y deriva genética. Era como mirarse en un espejo de hace 4000 años y darse cuenta de que el reflejo no coincidía. ¿Era esto un vestigio de ascendencia africana olvidada? ¿Una migración nunca registrada? ¿O el resultado de una sola caravana antigua que jamás partió? Sea cual fuera la verdad, no vive en los libros. Vive en la sangre. Para comprender esta anomalía, debemos retroceder la historia hasta la Edad de Bronce y confrontar un legado enterrado. Porque la anomalía cerca del Mar Muerto no fue al azar. No fue solo un giro de aislamiento o casualidad. Fue una memoria fosilizada, evidencia genética dejada atrás por un pueblo que creíamos que ya no existía. ¿Y si el pueblo que se pensaba aniquilado, nunca se fue en realidad? Durante miles de años, la historia se ha contado de la misma manera, que los cananeos, el pueblo antiguo del sur del Levante, fueron exterminados. Que cuando llegaron los israelitas, conquistaron y destruyeron. Las ciudades fueron quemadas. Civilizaciones borradas. Linajes perdidos. Pero el ADN no miente, y lo que susurra ahora es revolucionario. En 2020, investigadores que analizaron huesos antiguos de Sidón en Líbano hicieron un descubrimiento asombroso. Más del 90% del ADN de los libaneses modernos coincide con los cananeos de la Edad de Bronce. Y eso fue solo el comienzo. Más estudios genómicos, incluyendo muestras del norte de Israel, Jordania y el sur de Siria, mostraron el mismo resultado, una columna vertebral genética compartida que se remonta a hace 3700 años. En los jordanos modernos, hasta un 87% de su ascendencia aún proviene de esas mismas poblaciones de la Edad de Bronce. No conquistadores. No reemplazos. Descendientes. Y luego vino la capa más profunda, los orígenes de los propios cananeos. Los genetistas rastrearon su ascendencia hasta una fusión entre agricultores neolíticos locales de Levante y una ola de migrantes de las montañas Agros, en el actual Irán, alrededor del 2000 AC. Estos grupos se mezclaron para formar una población genéticamente unificada que daría forma a todo el Levante durante los siguientes 1500 años.
Esto significa que desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro, a pesar de guerras, imperios e invasiones, la gente de Jordania y de Levante permaneció fundamentalmente igual. Podrían haber cambiado de lenguas, religiones y gobernantes, pero en sus huesos seguían siendo cananeos. No fue aniquilación. Fue una transformación. No un pueblo desaparecido, sino una identidad en evolución, enterrada bajo siglos de historia reescrita. Pero ¿quiénes fueron los reinos que surgieron de estas cenizas, y qué legado dejaron en la sangre jordana? Porque ese legado no solo sobrevivió. Aún respira, oculto a plena vista. Y si los jordanos de hoy no solo están emparentados con reyes antiguos, sino que caminan sobre sus reinos, sin siquiera saberlo. Aquí está el giro: los reinos de Moab, Amón y Edom, durante mucho tiempo tratados como mito, como notas al pie, nunca fueron borrados por el tiempo. Evolucionaron. Se adaptaron. Y según las últimas pruebas arqueológicas y genéticas, aún están aquí, en la sangre, en la tierra, e incluso en los nombres. En 2020, un análisis genómico comparativo de restos antiguos de Levante mostró una fuerte continuidad genética de la Edad de Bronce a la de Hierro en la región de Transjordania, especialmente en áreas vinculadas a estos reinos bíblicos. Fuente: Agranat Tamir et al., Cel, 2020. Al mismo tiempo, los arqueólogos desenterraron evidencia monumental. En Kirbat en-Nas, un enorme sitio de producción de cobre en el antiguo Edom, los investigadores encontraron metalurgia a escala industrial que se remonta al 1100 a.C. Prueba de una complejidad política que antes se creía imposible para un pueblo tribal. Fuente: Levi et al., Nas, 2008. En Moab, la estela de Mesa, fechada en el 840 a.C., se erige como un testigo irrefutable. Escrita en escritura moabita, nombra al rey Mesa, presume de batallas contra Israel y confirma la existencia de Dibón, una verdadera capital moabita. Museo Británico, inscripción Kai 181. Pero aquí está el giro enterrado más allá de la piedra: no eran forasteros. El pueblo de Amón, Moab y Edom era biológicamente continuo con sus ancestros de la Edad de Bronce. No migraron. Nunca se fueron. ¿Los relatos de exilio? Mitos políticos. ¿Las historias de conquista? Mayormente simbólicas. Encuestas genéticas modernas muestran que los jordanos, especialmente los de regiones que alguna vez fueron gobernadas por estos reinos, conservan el mismo genoma central que sus predecesores de la Edad de Hierro. Fuente: Aber et al., American Journal of Human Genetics, 2017. No hubo colapso demográfico. No hubo reemplazo cultural total. Solo 3000 años de evolución en la misma tierra. Así que cuando caminas por Karak, Madaba o Tafila, no estás caminando entre ruinas. Estás caminando sobre las capitales enterradas de naciones antiguas. Y las personas que pasan junto a ti, pueden ser sus descendientes directos. Y aun cuando los imperios surgían y caían, una historia apenas comenzaba, una transformación que remodelaría el Levante sin una sola gota de sangre. Porque esta no fue una historia de espadas. Fue una historia de silencio, de voces que cambiaban, mientras los linajes permanecían iguales. ¿Y si la conquista árabe cambió la lengua y la religión, pero no el ADN? En el siglo VII después de Cristo, el Islam llegó al Levante. Y con él vino el árabe, una nueva lengua, una nueva identidad, un nuevo mundo. Pero aquí está la contradicción: mientras se alzaban mezquitas y caían los viejos dioses, la gente misma no desapareció. Los registros históricos confirman que el número real de migrantes desde la península arábiga fue pequeño. Aproximadamente 250.000 árabes se asentaron en todo el Levante para finales del primer siglo después de la conquista. Fuente: Dane, The Early Islamic Conquests, 1981. Una fracción. ¿Las ciudades a las que llegaron? Mayormente despobladas, abandonadas por sus antiguos habitantes, sacudidas por guerras y plagas. Los ejércitos árabes no necesitaban borrar.
Simplemente llegaron y convirtieron. Fuente, Oilan, In God's Path, 2014. Lo que siguió no fue un reemplazo, sino una revolución de identidad. Los estudios genéticos lo prueban. En Haber et al. 2017, un análisis genómico de poblaciones levantinas, incluyendo jordanos, mostró que la ascendencia dominante sigue siendo cananea de la Edad de Bronce y levantina de la Edad de Hierro, con pequeños componentes arábigos que entraron después. Incluso en las tribus beduinas, cuyas identidades son fuertemente árabes, la mayoría de su genoma es preislámico. Fuente, Cell, 2020. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la mayoría de las personas en Jordania hoy, especialmente en el norte y en las tierras altas centrales, no son descendientes de tribus arábigas. Son cananeos, moabitas, amonitas, edomitas. Sus lenguas cambiaron. Sus oraciones cambiaron. Pero sus raíces nunca se movieron. La arabización, entonces, no fue una conquista de sangre. Fue una revolución silenciosa, de lengua, de creencia y de nombres. Pero ¿y si la historia va más profundo, más allá de los registros escritos, hasta las primeras huellas humanas en suelo jordano? Más profundo que los reinos, más profundo que las escrituras. Hasta un tiempo antes de dioses o nombres, cuando las huellas aún no estaban escritas en la historia, sino impresas en barro antiguo. ¿Y si Jordania no fue un callejón sin salida, sino una plataforma de lanzamiento para la humanidad? Durante décadas, se nos dijo que la humanidad salió de África a través de una puerta estrecha, una ruta, un cruce, una dirección. Pero nuevas pruebas entierran esa teoría bajo las rocas del Valle del Rift en Jordania. Los arqueólogos han desenterrado herramientas del Paleolítico Medio en esta región, datadas entre 80.000 y 120.000 años atrás, en sitios como Kas Musas y Wadi Asa. No son fragmentos de sílex al azar. Pertenecen a un conjunto de herramientas que coincide con los primeros Homo sapiens, los primeros caminantes. Fuente, Rose et al., Science, 2011. Y estuvieron aquí, decenas de miles de años antes de que la ruta oficial de salida de África a través del Sinaí o Bab el-Mandeb fuera siquiera aceptada. Pero no se trataba solo de las herramientas, era la tierra misma. Jordania, en aquella era antigua, no era árida ni quebrada. Era verde. Alimentada por ciclos monzónicos, salpicada de lagos, ríos y pastizales silvestres. Un puente, no una barrera. Los genetistas ahora creen que este corredor fue más que una ruta. Fue un salvavidas. Una segunda autopista migratoria que salió de África y pasó al norte, a través de Jordania, hacia el Levante y posiblemente hacia el sur de Europa. Fuente, Serri et al., Nature, 2018. En los genomas jordanos modernos, los investigadores han rastreado linajes africanos profundamente arraigados, no recientes, sino antiguos. Haplogrupos como L y M1, encontrados especialmente en comunidades aisladas, coinciden con algunas de las líneas maternas africanas más tempranas jamás registradas en la región. Fuente, de Atanasio et al., Genome Biology, 2018. Esto significa que Jordania no fue solo receptora de historia, fue emisora. Un punto de partida. Las primeras migraciones no pasaron por alto a Jordania. Puede que hayan comenzado aquí. Si Jordania fue una cuna de movimiento, ¿quién más pasó por allí que nunca imaginamos? Alguien lo hizo, alguien que nadie esperaba. ¿Y si los jordanos de la Edad de Bronce compartieron ADN con los asiáticos orientales, siglos antes de la ruta de la seda? En 2024, algo extraño salió de la tierra en Pella, una ciudad antigua en las colinas del norte de Jordania, alguna vez un bastión cananeo, más tarde una ciudad de la Decápolis bajo Roma. Pero lo que los equipos de excavación encontraron no fue cerámica ni monedas, fue ADN. Y no coincidía con nada para lo que estuvieran preparados.
Uno de los individuos de la Edad de Bronce a Hierro analizados del sitio mostró afinidades no con los levantinos cercanos ni con mesopotámicos, sino con poblaciones de Asia Oriental. Específicamente patrones de flujo génico vinculados al noreste de Asia. Fuente: Unpublished Bella Excavation Genomic Report, 2024. Ninguna ruta comercial lo explica. La ruta de la seda aún no existía. No hay registros de migración o matrimonio entre Jordania y Asia Oriental. Y sin embargo, allí estaba, enterrado bajo siglos de silencio. Algunos arqueogenetistas ahora creen que esta señal no proviene del período clásico, sino de mucho antes, del Neolítico o incluso del Paleolítico superior. Cuando migraciones aisladas a través de Asia Central pudieron haber llevado genes orientales hacia el oeste, mucho antes de los imperios, la escritura o la civilización. ¿Pudieron haber sido migrantes estacionales? ¿Caminantes prehistóricos? ¿Primeros pastores que no dejaron historias, solo genes? Esto no es solo una anomalía genética. Obliga a reescribir cómo pensamos la antigua Jordania, no como un rincón regional, sino como una encrucijada del tiempo profundo. También sugiere que mucho antes de que enviados diplomáticos o caravanas mercantes cruzaran Asia, el ADN ya lo había hecho. Los huesos de Jordania susurran secretos que ningún mapa puede explicar. Porque profundamente bajo la arqueología hay una memoria de migraciones que ni nuestros ancestros conocieron. Pero una región en Jordania cuenta una historia aún más extraña, donde linajes africanos, euroasiáticos y perdidos colisionan. Y esa región no es una capital. No es un reino. Es un susurro, un pueblo olvidado aferrado al borde salino del Mar Muerto. ¿Y si un pueblo olvidado en la orilla del Mar Muerto preservó los secretos más antiguos de África? En una pequeña comunidad justo al sur del Mar Muerto, los investigadores realizaron un muestreo rutinario de ADN. Esperaban lo habitual, linajes J, un rastro de E, el guión genético regional. Pero lo que regresó, lo sacudió. Este grupo, aislado, silencioso, en gran parte desconocido, portaba un 19% de linajes mitocondriales subsaharianos. Eso es casi una de cada 5 líneas maternas que apuntan no a Arabia, ni siquiera al norte de África, sino al corazón de la franja subsahariana. Fuente: Al-Chamali et al., BMC Genetics, 2009. Y luego se volvió más extraño. El haplogrupo U3, un marcador materno euroasiático antiguo vinculado a expansiones neolíticas tempranas y posible ascendencia caucásica, apareció con una frecuencia del 39%. Una de las más altas jamás registradas en Medio Oriente. Fuente: Richards et al., American Journal of Human Genetics, 2000. Esto no fue una comunidad tocada por una sola ola. Fue un punto de colisión. Un registro fosilizado de flujo génico desde África, desde Eurasia, desde el mismo Levante antiguo, todo entrelazado en un diminuto mosaico humano. Algunas teorías apuntan a rutas comerciales tempranas, otras a la esclavitud en la era islámica, que trajo linajes del este africano a Jordania. Pero la deriva genética, los efectos fundador y el aislamiento geográfico mantuvieron este rincón congelado en el tiempo. Este pueblo se convirtió en una cápsula biológica del tiempo, intacta ante las olas homogeneizadoras del imperio. Aquí, un niño podría portar el genoma de un agricultor neolítico, un pastor africano oriental y una matriarca levantina de la Edad de Bronce, todo en la misma célula. No es solo una muestra. Es una memoria de migración, codificada en la sangre, olvidada por la historia, pero preservada por el aislamiento. Pero en el corazón del Levante, queda un enigma más: ¿cómo puede un pueblo cambiar tanto, sin cambiar en absoluto? Quizás la respuesta es, que no lo hicieron. Solo cambiaron lo que vestían. Lo que rezaban. Cómo se llamaban a sí mismos. ¿Puede un pueblo adoptar cada costumbre de una cultura, sin compartir su ADN? A menudo pensamos que la identidad es genética. Que la lengua, la religión, la arquitectura, todo sigue el rastro de la sangre. Pero la historia no está de acuerdo.
El debate de vasijas versus pueblos ha perseguido a la arqueología durante décadas. Cuando encuentras cerámica extranjera en una excavación, ¿significa que vivían allí extranjeros? ¿O solo que los locales copiaron un estilo? Toma los asentamientos púnicos. A lo largo del norte de África, estas ciudades llevaban dioses levantinos, alfabetos levantinos, rituales levantinos, todo gritaba fenicio. Pero cuando se probó el ADN antiguo, el giro llegó rápido. La mayoría de las personas no eran genéticamente levantinas en absoluto. Fuente, Fernández et al., Science Advances, 2021. Ahora, retrocede a Jordania. Cuando los árabes trajeron el Islam y la lengua árabe en el siglo VII, la tierra cambió en la superficie. Templos se convirtieron en mezquitas. Escrituras cambiaron. Nombres cambiaron. Pero bajo la piel, el ADN aún susurraba algo más antiguo, algo cananeo. Algo de la Edad de Bronce. Fuente, Haber et al., American Journal of Human Genetics, 2017. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la cultura, con toda su belleza, es un disfraz. Puede prestarse, intercambiarse, incluso imponerse. Pero el genoma, ese es el archivo que ningún invasor puede borrar. Esto no trata solo de historia. Trata de cómo nos vemos a nosotros mismos. Usamos etiquetas culturales. Pero nuestras células llevan secretos que nuestros ancestros nunca dijeron en voz alta. Si la cultura miente y los genes susurran verdades, ¿qué ocurre cuando escuchamos a ambos al mismo tiempo? Porque los susurros se vuelven voces. Voces que resuenan a través de los siglos. ¿Y si los reyes de Moab y Edom caminan entre nosotros y ni siquiera lo saben? Aquí está el giro. Cuando retiramos las capas del tiempo, algunos jordanos modernos pueden ser más que descendientes, pueden ser herederos de la realeza de la Edad de Hierro. Sus apellidos, sus tradiciones tribales, incluso el ritmo de sus oraciones, todos resuenan con secretos más antiguos que la historia. Toma las tribus de Bani Amida y Al-Madmid, cuyas historias orales de origen reclaman descendencia de antiguos clanes de Amón y Edom. Folclore o hecho. Un muestreo genético reciente revela una alta continuidad, incluso después de capas de soldados romanos, caballeros cruzados y gobernadores otomanos. Estos linajes tribales muestran menos del 5% de mezcla genética de esos invasores históricos, reteniendo genomas levantinos de la Edad de Bronce-Hierro. Fuente, Haber et al., AJHG, 2017. En algunos pueblos cerca del Wadi Araba, los locales llevan apellidos como Al-Moabi o Al-Ammari, ecos tenues de Moab y Amón. En Petra, familias guardan rituales, estilos de cerámica y leyendas locales que parecen intemporales, porque lo son. El ADN cuenta la misma historia. Una encuesta genómica a gran escala del sur rural de Jordania, publicada en 2022, mostró una notable continuidad genética con la Transjordania de la Edad de Hierro, a pesar de los periodos romano, árabe y otomano que pasaron por encima. Fuente, Weiss et al., Nature Communications, 2022. Así que estas no son solo comunidades. Son dinastías vivientes. Guardianas de un linaje que abarca más de 3000 años. Pero caminemos con cuidado. Hay una delgada línea entre orgullo y mito, entre legado ancestral y nacionalismo genético. Conocer el ADN puede profundizar la identidad o encarcelarla en linajes antiguos. ¿Qué debemos recordar? Que estos reinos aún respiran, a través de personas inconscientes de su herencia, a través de tradiciones y nombres que resisten al olvido. Sin embargo, no son trofeos. Son hilos, frágiles, poderosos, y que necesitan humildad para ser honrados. Pero el misterio más profundo aún puede yacer bajo la arena, en tumbas aún no abiertas, en historias aún no contadas. Y ese es el enigma, ¿no es así? Que en algún lugar, bajo capas de polvo y silencio, yace un diente, un fragmento de cráneo, un hueso ya sin nombre, pero aún susurrando su historia en código genético.
¿Y si la próxima gran reescritura de la historia está a solo una excavación de distancia? Porque Jordania no es solo testigo de migraciones antiguas, es una bóveda. Una biblioteca genética sellada en piedra caliza, adobe y memoria. Pero abrirla, ese es el desafío. A diferencia de otras partes del mundo, excavar tumbas antiguas aquí no trata solo de herramientas y permisos. Se trata de reverencia, religión, lo sagrado de los muertos. La ley islámica, la tradición cultural y las sensibilidades políticas a menudo hacen que los restos humanos sean intocables. Y aún así, el deseo crece. En los últimos 5 años, equipos jordanos e internacionales han comenzado a probar los límites de lo posible. Esmalte dental, colágeno óseo, incluso muestras de suelo alrededor de sitios funerarios, han arrojado ADN rastreable. Lo suficiente para reconstruir genomas parciales. Lo suficiente para reabrir líneas de tiempo perdidas. Pero no es solo un rompecabezas técnico. Es un rompecabezas de confianza. Para que los genetistas trabajen, los historiadores deben ser valientes. Los eruditos religiosos deben estar abiertos. Las comunidades deben sentirse vistas, no estudiadas. Porque esto no se trata de probar pureza, se trata de honrar continuidad. Se trata de reconectar. Jordania podría contener los capítulos faltantes del mapa genético levantino. El vínculo entre los recolectores natufienses, los imperios de la Edad de Bronce y el mosaico actual de tribus y aldeas. Pero para alcanzarlos, necesitamos colaboración. No conquista. Respeto, no prisa. Porque un solo diente podría deshacer mitos. Un fémur de un niño podría redibujar rutas de migración. Y un genoma enterrado podría cambiar cómo toda una región se entiende a sí misma. En el próximo episodio, rastrearemos cómo las lenguas semíticas antiguas viajaron sin genes, y cómo eso cambió el mapa para siempre.